justo vos mencionaste, justo vos mencionaste que el Sol entraba en Cáncer y que a partir de ahora había, bueno, hay una conjunción más lineal, y bueno, a partir de ahí, ¿qué es lo que está pasando? Y cómo nos influye a nosotros, ¿no? Sí. Sí, creo que es el mañana, a la noche, es la luna nueva, eh, que tiene una característica especial porque es la luna nueva de Cáncer, pero está en conjunción con la luna negra. La luna y la luna negra y el sol, ¿no? Están los tres en conjunción, en Cáncer. Me parece que es una configuración interesante. La luna negra, no, obviamente que no es un cuerpo celeste, no es ni un planeta ni una luna. Es eh, es eh, una, un punto, porque la Tierra y la Luna, todo esto visto desde el punto de vista de la astronomía, ¿no? De la medición del cielo. La Luna y la Tierra no es que la Tierra está como quieta y la Luna gira alrededor, ¿no? Sino que ambas, si uno las considera como si fueran dos bolitas, ¿no? Ambas se mueven eh, sobre un centro común, ¿no? Eh, ¿Se entiende, no? O sea que no es que la luna está quieta y la luna se mueve alrededor, sino que ambas se mueven sobre un centro común. O por lo menos esa sería la imagen que nosotros podríamos tener desde el punto de vista astronómico y de lo que significa la luna negra. El centro común es la luna negra. La luna negra, entonces, vendría a significar una contra, como si fuera digamos, electromagnéticamente vendría a significar como algo opuesto a la luna que nosotros conocemos. ¿Y qué significa la luna que nosotros conocemos? Bueno, la luna que nosotros conocemos significa la, eh, la, el, ¿cómo es? La generación de vida en el mundo sublunar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la creación de vida y la generación, los vientres, los procesos en el vientre materno, ¿no? Y los procesos de la naturaleza y lo que genera vida orgánica tiene que ver con la luna, con nuestra luna, esto que vemos. La luna negra es lo contrario. Por eso está representada astrológicamente o mitológicamente por Lilith, que Lilith es, es como una diosa, un personaje que representa lo contrario a la fertilidad. O sea, representa lo que se opone a nacer a este mundo. Por eso tiene mucho que ver con digamos, con la resistencia a todo lo que tenga que ver con con este mundo creado, ¿no? Y, y entonces eh, la astrología la ve como un elemento, si uno lo analiza en una configuración así de, de un evento, como un nacimiento, lo que sea, ¿no? Lo que indica es eh, un lugar, un momento, una situación en donde hay una crisis profunda respecto de lo que tiene que ver con la vida acá, con la vida mundana de acá. Pero a su vez es como una especie de revelación trascendente de algo, ¿no? Una cosa así. Esa es la luna negra.
es una posición en la carta conflictiva para lo mundano, pero reveladora para lo trascendente, una cosa así. Esa es la luna negra. Y entonces, como justo se da la conjunción de la luna en Cáncer con Lilith, podría estar esto indicando que hay, digamos, como que hay que podría llegar a haber un nacimiento, si lo vemos desde el punto de vista más global, ¿no? Como que podría llegar a haber un nacimiento de algo totalmente distinto, ¿no? Que trasciende este mundo, digamos, que pueda suceder, ¿no? Porque justamente es en Cáncer, ¿no? Es cuando nace el año. Y bueno, nada, eso es un poco el concepto de lo que... Después también es un buen momento, mañana a la medianoche, ¿no? Se da. Y es un buen momento para hacer, hacer una meditación, hacer contacto, en el sueño si uno se va a dormir, pero si uno está despierto, relajarse y tratar de mirar un poco para adentro porque es un momento de buena conexión, ¿no? Yo digo conexión con el mundo intraterreno porque el concepto de mundo intraterreno es un concepto de mundo interno, pero también es un concepto concreto de como una civilización complementaria a esta que nosotros vivenciamos, que está muy relacionada con nosotros, ¿no? Eh, si uno puede tener la cierta como capacidad o posibilidad de tener una continuidad de conciencia más allá de esta, lo que hacemos es conectar con ese mundo, con el mundo intraterreno, ¿no? Y bueno, y entonces hay como una especie de puerta que se puede abrir, que parecía una... en este momento, mañana a la medianoche. Así que bueno, lo de Cáncer, el comienzo el inicio, ¿no? de la vida en Cáncer. ¿Por qué es eso? Eso es porque justamente en Cáncer es el solsticio de verano en el norte. Es cuando el sol está lo más cerca posible al polo norte. Y entonces, cíclicamente, cada vez que eso se produce, ingresa como lo nuevo, ¿sí? Porque vuelve a comenzar el ciclo a partir de Cáncer. Porque ya hubo una preparación previa que viene a ser desde Aries a Cáncer, ¿no? Hubo toda una preparación previa que esto, nosotros la otra vez hablamos un poco de eso, ¿no? De la preparación previa que está, que viene a ser a nivel religioso, si se quiere. No nos olvidemos que las religiones están totalmente organizadas y estructuradas en base al cielo, ¿no? Todas las religiones y sobre todo las monoteístas, ¿no? Entonces, en Aries, que viene a ser la Pascua, ¿no? Es como
como la muerte, ¿sí? Y el renacimiento, esto todo simbólico, ¿no? Pero hay una muerte de un avatar, llamémosle, o de un iniciado, de un Cristo, ¿sí? Que muere a este mundo, pero nace al otro mundo, ¿no? Eso simbólicamente es muy interesante porque pasa lo mismo en el cielo. Esa muerte después hace un proceso que es eh, el proceso de Aries a Tauro y de Tauro a Géminis. Son 3 lunas que viene a representar la primavera del hemisferio norte. Y ahí es donde de alguna forma se gesta, se genera, eh, o sea, hay como una gestación de 90 días, ¿sí? En este caso son 90 días, no son 9 meses, ¿no? Sería como el cuarto restante de la gestación de los 9 meses, porque son 3 meses, ¿no? Ahí se gesta de alguna forma lo que va a suceder durante los otros 9 años. Entonces, esa gestación nace en Cáncer, ¿sí? Por eso la luna es regente de Cáncer, rige Cáncer. Y está exaltada en Tauro, que es justamente el punto medio entre Aries y Cáncer. Es el punto medio. La luna en Tauro está exaltada, porque es justo la parte en donde la luna está más fuerte, ¿sí? Eso es lo que habíamos hablado respecto a la luna el otro día. Y bueno, y ahora están todos los planetas a la mañana, ¿no? Al amanecer se ven todos los planetas. Está re lindo para mirar, por lo menos desde acá cuando está despejado se ven muy, muy así como que se pueden tocar. Y hoy se veía, ahí Ana sacó una foto que por ahí después se las mando, que se veía apenas se veía el bordecito de la luna ya casi nueva, antes del amanecer se veía el filito de la luna, mirando a Venus, estaba espectacular. Okay. Tenés una manito levantada, Indio. Ahora sí. Y entonces, ese nacimiento, estamos hablando de un choque de fuerzas y sería el uno, el 2 y el 3. No te escuché bien porque se cortó. Te cortó. Volvéla. Te preguntaba si entonces este inicio es como un cruce, un choque de fuerza, y entonces es el uno, el 2 y el 3. ¿Cómo lo relacionamos todo esto con el Telegram que venís desarrollando? Ah, y no sé, lo del Telegram, viste, todo se relaciona con todo, pero no estamos hablando mucho de astrología en este momento. Lo que sí se podría decir es que, porque la astrología, en la astrología se habla de 3 cruces, ¿no? Se habla de la cruz cardinal, que viene a ser justamente, estamos hablando ahora de Aries hasta Cáncer, ¿no? Esos son 2 signos cardinales, porque la cruz cardinal es la que marca los solsticios y los equinoccios. Esa es la cruz cardinal. Se llama cardinal por los puntos cardinales, ¿no? Cáncer marcaría el norte, Capricornio marcaría el sur y Aries marcaría el este
y Libra marcaría el oeste, ¿no? Esa se llama la cruz cardinal. Lo que se viene hablando en el Telegram, estamos hablando de que siempre hay un origen en un cruce, ¿no? Y en todo, siempre es una cuestión que electromagnéticamente funciona de esa manera. En el Telegram estamos hablando de que estamos hablando de 3 escalas distintas. Estamos hablando de la escala atómica, ¿sí? Estamos hablando de la escala nuestro propio vehículo y estamos hablando de la escala mundo o la escala, digamos, cósmica. Digo mundo porque este mundo, desde donde nosotros miramos el cielo y podemos interpretar un cosmos afuera. Pero entonces son 3 escalas. Una atómica que la estamos relacionando con lo alquímico. Lo alquímico tiene que ver con la sustancia y tiene que ver con lo que está dentro de la vida, tanto orgánica como inorgánica, ¿no? Pero la sustancia de las cosas, ¿no? Y eso hay un montón de conceptos alquímicos que vamos a nosotros terminar relacionándolos. Todavía yo no lo he escrito, pero sí ya lo tengo adentro, porque parece que, digamos, se puede relacionar la alquimia de los alquimistas que han escrito a lo largo de toda la historia, que hay muchos que realmente han llegado a entender y a lograr comprender esta especie de totalidad, ¿no? De los 3 mundos, ¿no? A partir profundizando en la alquimia, alcanzaron a comprender todo y lograron lo que los alquimistas llaman la gran obra o la piedra filosofal, por el lado de la alquimia. Por el lado de la astrología se puede alcanzar lo mismo, pero observando el cielo, ¿sí? Aunque en realidad observando el cielo también hay solo una parte, ¿no? Quizá la alquimia, para lograr algo alquímicamente, vos tenés que saber de astrología. Quizá para lograr algo astrológicamente tenés que saber de alquimia, pero la astrología de por sí sola no alcanza, ¿no? Ahora, para trabajar en uno, porque en definitiva uno es el protagonista, ¿no? Tanto en la alquimia como en la astrología, el protagonista termina siendo uno. Ahí se necesita la magia. La magia es la estrategia de vida, ¿no? Esa es la magia. Entonces ahí se puede integrar todo en la magia. Pero entonces, ahí entonces hay 3 cruces, ¿no? Ahí tenemos 3 cruces que las podemos hablar ahora de astrología, si quieren, ¿no? La astrología, digamos, convencionalmente, ¿sí? Habla de 3 cruces que, si uno las suma, una cruz, otra cruz y otra cruz, son los 12 signos del zodíaco. La cruz cardinal, que es la que dijimos recién,
es la que inicia, ¿no? Y usualmente después viene la cruz fija, que es la de los signos fijos, que es la cruz que en el Apocalipsis se habla de la cruz que tiene una imagen de hombre y una imagen de león enfrentados, y después tiene un águila y un toro, ¿no? Esa es la cruz apocalíptica. Pareciera que hay un inicio en la cardinal y un final en la fija. Pero nos queda una más, que es la cruz mutable. Es la cruz del Cristo, la cruz del pez, la cruz de la Virgen, ¿no? Y la cruz ¿cómo es? De la pareja alquímica, ¿no? Que es Géminis, y del Centauro, del Sagitario, con la flecha. Esa cruz, astrológicamente, se ha agregado cuando el hombre, de alguna forma, tuvo la posibilidad acá, en este mundo de la creación sublunar, de querer entender, de querer aprender, de querer comprender y enseñar a la vez. Esa se llama la cruz mutable. Es la cruz del aprendizaje y de la enseñanza. Pero esa cruz, en realidad, que es la tercera, ¿sí? Y ahí está el 3, ahí Indio me está hablando del 1, 2 y 3, ¿no? Esa cruz surge cuando nace el 3. En realidad originalmente son 2 cruces nada más, por eso es un 8, ¿no? En la astrología, estos son todos conceptos que cuando uno va entendiendo todo, entiende, pero en la astrología la casa de la muerte y el signo de la muerte es Escorpio, que es el 8. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Entonces termina en el 8 y después del 8 al 12 hay otros signos más. Bueno, porque en realidad la verdadera configuración de los cuadrantes en el cielo son 8 nada más. La tercera cruz, que viene a ser la cruz del Cristo, ¿no? Es el símbolo del Gólgota, que se llama, cuando simbólicamente en la simbología cristiana, ¿no? Católica, cristiana, el Nuevo Testamento, que está escrito por toda gente. Estas cosas están escritas por gente que conoce, que sabe, no es que de repente la historia se desarrolló así en los términos que se describen ¿no? en el Nuevo Testamento, por ejemplo. Son todos elementos que se desarrollan en esa historia que describen cosas arquetípicas, ¿no? Las 3 cruces del Gólgota, cuando aparece Jesús crucificado y aparecen los 2 ladrones de los 2 lados, tiene que ver con eso, con las 3 cruces en la astrología. Y la del Cristo, la del medio, es la tercera. Pero esa es como nueva, ¿no? Aparece a partir de la capacidad que tiene el hombre de alguna forma de iniciarse o de liberarse por sí mismo en este mundo, una cosa así. Si no, son solamente 2 cruces, ¿no? Electromagnéticamente son 2. El tercero es la voluntad protagónica que aparece, ¿no? Por eso es el hijo, ¿no? Que nace de padre y madre. Nace el hijo, el tercer, el 3, ¿no?
es el concepto un poco de 1, 2 y 3. Yo ahí en el Telegram hablo de que el 3 en realidad, los números se forman a partir de una vibración doble, todos. Se forman por cruz, digamos. Por ejemplo, la vibración doble significa que el único método que tiene la naturaleza de la vibración para ir, digamos, generando, modificándose, ¿sí? Es la vibración. Cuando uno geométricamente, ¿no?, duplica algo, ¿no?, es 2. Pero cuando uno divide algo también es 2, ¿no? Entonces, si yo al 1 lo duplico, me queda 2. Si yo al 2, con el mismo ejercicio de duplicar, ¿no?, lo duplico, me queda 4. Y si lo vuelvo a duplicar, me queda 8. Ahí me queda entonces 3 elementos de una misma acción, que es duplicar. Entonces, 2, 4 y 8, ¿sí? Entonces ahí ya surge, del 2 surge el 4, del 4 surge el 8, pero también ahí surge el 3, porque tenemos 3 acciones iguales, la acción de duplicar. Entonces está el 2 y el 3. Ahora, ahí está. Bueno, ahí estamos viendo a la izquierda lo que se puede ver, que forma un 8 en realidad, pero este 8 podría continuar haciendo esa especie de serpenteo totalmente idéntico, de forma infinita, hacia los 3 ejes, hacia arriba, hacia los costados, hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Eso es una energía que existe latente, por eso en el Telegram le llamamos el átomo libre, ¿no? Es una fuerza doble que existe latente tanto en la materia como en la antimateria, en todos lados, ¿sí? Existe, ¿sí? Si uno comprende su naturaleza, de alguna forma puede operar a través de esa energía, ¿no? El de la izquierda es ese elemento que solo duplicando o partiendo, de ahí surge absolutamente todo, ¿no? Ya dijimos entonces, yo duplico, el 1 lo duplico, al 2 lo duplico, me da 4, y al 4 lo duplico y me da 8, ¿no? A partir de esa medida, que es una medida de 2 y de 3, surgen todas las demás. ¿Cómo surgen? Bueno, si yo continúo doblando, el 8 doblar el 8 me da 16. Pero ya acá, entonces tenemos que utilizar otro tipo de manera de usar los números. No una manera cuantitativa, sino cualitativa, ¿sí? Entonces, el 16 ya no es un 16, que también lo puedo tener en cuenta, pero no es un 16, sino que es un 7, porque yo sumo el 1 y el 6 y me da 7, ¿no? Si yo duplico tanto el 16 como el 7, me da
por un lado me da 32 y por el otro me da 14, pero los dos me dan 5 en realidad. Tanto el 32 como el 14 suma 5. Y así, si yo sigo, me va a dar esa, digamos, esa progresión, ¿no?, numérica, me va a dar que yo voy del 1 al 2, voy del 2 al 4, del 4 al 8, y después voy del 8 al 7, del 7 al 5, y del 5, si lo duplico también, me da 10, que es 1, ¿no? Y entonces esa progresión se da infinitamente, ¿no? Tanto si duplico como si divido el 1. Si divido el 1 me da lo mismo, ¿no? Porque si divido el 1 voy al 5, si divido el 5 voy al 7, si divido el 7 voy al 8 y así, ¿no? Esto tiene que ver con el átomo libre. Es una especie de proceso de una energía que está permanente, que existe permanentemente, sin tiempo, digamos, ¿no? Solo es una vibración, ¿no? Por otro lado, y es lo que vamos a empezar a desarrollar un poquito ahora, está el otro átomo, que es un átomo creativo, creador, ¿no? Que lo que hace es, en un punto de esa vibración del átomo libre, ¿sí? Nosotros al átomo libre le estamos llamando el vehículo verdadero, el vehículo real. O sea, lo relacionamos al átomo libre con el vehículo nuestro real, que es el que no muere nunca. En alquimia los alquimistas tienen una frase que dice: matar al vivo para resucitar al muerto, ¿no? Y eso significa que, de alguna manera, lo que nosotros tenemos que hacer es matar, entre comillas, ¿no? Matar el reflejo de lo que somos, ¿sí? La parte del reflejo. En el Telegram le estamos diciendo el hombre de barro, ¿no? O el vehículo de barro, que es un vehículo que en realidad, si uno lo empieza a hurgar, es como el héroe de barro, ¿no? No tiene sustento, se cae por sí mismo. Cuando uno lo empieza a investigar, es como que no es algo real, ¿sí? Bueno, ese hombre barro, que es de alguna forma nuestro reflejo y que es muchas veces el que nos genera la problemática de este mundo, ¿no? Ese hombre de barro funciona, ¿no? Y toma realismo a partir de la frecuencia del átomo creado, ¿no? Eso lo vamos a yo voy a intentar hacer un desarrollo que tiene que ver con entender el funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestra anatomía y de nuestros sistemas internos, ¿no? Porque nosotros ahí, en ese dibujito que se ve como una especie de vientre abajo y otra especie de vientre arriba. Es como que la energía hace como un rulo y vuelve, y después hace un rulo arriba y vuelve, y hace un rulo abajo y vuelve, y rulo arriba y vuelve. Eso está relacionado en nuestro organismo con que arriba tenemos la oxigenación,
¿no? Y abajo tenemos la digestión. ¿Mm? También en el Telegram yo había hablado de los sentidos, los había diferenciado a los sentidos, diciendo de que nosotros tenemos el sentido de la vista, ¿no? Tenemos dos ojos que hacen foco en un punto externo, ¿no? En un punto exterior. Después tenemos dos oídos que hacen foco también en un emisor sonoro, ¿no? Por eso que nosotros logramos equilibrar nuestro cuerpo, ¿no? Por los oídos. Si no tuviéramos los oídos bien desarrollados, el equilibrio nos costaría más, ¿no? Y después tenemos las dos manos, ¿no? Que también hacen foco cuando si uno cierra los ojos y quiere definir cualquier cosa, una volumetría de lo que sea, yo al tocar recorro eso y entonces estoy haciendo foco en el elemento que estoy tratando de distinguir y entender con las manos, ¿no? Entonces son dos ojos, dos oídos y dos manos. Ahora nos quedan otros dos sentidos que están relacionados con lo creativo, con el átomo creador, que son el olfato, ¿sí? Y el gusto. El olfato y el gusto tienen que ver con la oxigenación, el olfato, ¿sí? La respiración, el aire, y con la digestión tiene que ver el gusto, ¿sí? Con la sustancia digerida, ¿sí? Entonces, en base a la oxigenación y a la digestión, es que nuestro cuerpo funciona, ya ahora no lo voy a explicar, pero lo vamos a explicar cuando avancemos un poco con el tema, funciona a partir del vehículo creado en el mundo sublunar, desde la oxigenación y de la digestión, ¿sí? Pero digamos, dentro de esos dos rulos que se forman, ¿no? Nosotros tenemos el vientre con todos los órganos internos y adentro tenemos el corazón y los pulmones, ¿no? Acá arriba, digo, la oxigenación. Por otro lado, eso sería la parte de nuestro cuerpo que está de alguna forma regida y controlada por los ritmos circadianos, que son el ritmo del mundo creado, que lo podríamos relacionar con la luna. Como empezamos hablando de la luna y de Lilith, ¿no? Entonces, estos dos rulos, ¿sí? Tienen que ver con una especie de circulación trópica, ¿no? Circulación trópica arriba y abajo, que básicamente están relacionados con la oxigenación y la digestión, ¿sí? Obviamente que a partir de eso se produce la circulación de la sangre, ¿no? Pero después tenemos otros órganos que están más relacionados con lo que le llamamos el átomo libre, que son los órganos que generan simetría respecto del eje, ¿no? Entonces ahí sí tenemos las manos, los brazos, los ojos, las orejas, los riñones, podría ser también los pulmones, ¿no? Aunque los pulmones no son tan simétricos, pero todo lo que tiene que ver con simetría del cuerpo está relacionado con el dibujito de la izquierda.
Y todo lo que tiene que ver con una especie de circulación trópica entre la oxigenación de arriba y la digestión de abajo, está relacionado más con este otro, ¿no? A esto lo tenemos que profundizar, porque hay que integrarlo, ¿no? Y ver de qué manera uno puede, de alguna forma, expresar el de la izquierda a través del de la derecha, ¿no? Porque si uno expresa el de la izquierda, el átomo libre, a través del de la derecha, lo que uno logra es dominar de alguna forma, ¿sí? El propio vehículo sublunar, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? Uno de alguna forma tomar, tomar el, el, o sea, tener esa especie de expresión al 100% del control de su propio cuerpo. Cuando uno no lo tiene, cuando uno no lo alcanza, empiezan a aparecer situaciones de enfermedades o de desequilibrios, ¿sí? Bueno, lo interesante de esto es que nosotros a partir de los órganos simétricos podemos alinear todos los órganos, ¿no? Todos los órganos. Y podemos controlar la panza, ¿no? Todo lo que es el vientre, ¿sí? Y obviamente la oxigenación, que es la respiración, ¿sí? Respirar y controlar la panza desde los órganos simétricos, ¿sí? O y desde los órganos simétricos hacia el eje, que es la columna. Entonces, en definitiva, el control del eje central de la columna es el objetivo, ¿no? Bueno, entonces, a partir de los órganos simétricos y de la columna, ¿sí? De la base o de los extremos de la columna, que están muy relacionados con ese átomo libre, ¿no? En el átomo libre se pueden distinguir dos extremos y un centro. Ahí está el 3, ¿no? Pero los dos extremos y el centro están alineados. Entonces yo, dominando el 3, ¿no? Me puedo mover en ese eje de simetría, me puedo mover de una forma eh, eh, cierta y verdadera, porque tengo un eje central, estoy anclado de alguna forma en un eje central y me puedo mover y volver de una forma segura, certera, cierta, ¿sí? Sin duda, ¿no? Precisa, porque tengo, digamos, porque tengo la conciencia de eje, ¿sí? Bueno, todas esas cosas son las que se están hablando en el Telegram y lo interesante es que es posible llegar, con estos conceptos, es posible llegar a desarrollar también energía, ¿no? A nivel tecnológico, porque esto está muy relacionado con lo que tanto se habla de la energía libre, ¿no? Y bueno, nada, mi intención es llegar a eso, ¿no? Es alcanzar a lograr eso. Podría compartir acá, a ver si puedo. Willy, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Ahí la secuencia del átomo libre, yo la entiendo, ¿no? 1, 2, 4, 8, 7, 5, bueno.
Eh, Ahora, la secuencia del átomo creado, Sí, ¿por qué es que pega, digamos, por qué es que pega esos rulos? Y, eh, ¿Y qué te iba a decir? Ah, y lo que me habías comentado la otra vez, que tiene forma de cáncer, ¿no? Esos rulos, de alguna manera. claro, claro, totalmente, porque así es como se creó el mundo nuestro, el mundo, el mundo del reflejo, ¿no? Nosotros vimos un mundo de reflejo, porque si no, nosotros seríamos irradiaríamos, pero no irradiamos, nosotros somos opacos, entonces somos reflejos. Si el sol no sale mañana, ¿no? Y se corta la energía eléctrica, nosotros no vemos nada, no vemos nada. No nos vemos a nosotros mismos, estamos en total oscuridad. No tenemos la capacidad de irradiar nuestra propia luz, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque estamos polarizados en un mundo reflejado. Si no lo estuviéramos, eh, nos daríamos cuenta de lo que realmente somos. Que de hecho, cuando nos vayamos de este mundo, nos vamos a dar cuenta sí o sí. No hay tutía, pero lo importante sería poder entenderlo antes, ¿no? Por eso matar al vivo para resucitar al muerto. Disculpame, dijiste forma de, ¿Cómo? Perdón. que Frank dijo ¿Forma de cáncer? ¿A eso? forma de cáncer. Claro, claro. La forma de cáncer está relacionada con el 7, ¿sí? Y con la frecuencia 7, ¿no? Eso lo vamos a explicar perfectamente ahora en estos días, pero voy a tratar de compartir ahora algo para explicarlo porque no es fácil de explicar, capaz que podemos aprovechar para explicarlo ahora. A ver, me tendría que meter acá. Te voy a pedir entrar, Fran, con la compu, a ver si puedo. ¿Pude entrar? Unirme. Eh, a ver si se puede explicar esto. Eh, obviamente, si no viene, el que no viene leyendo el Telegram no va a entender un pomo, aviso. Compartir. Bueno, la cuestión es así. Vieron que cuando nosotros hablamos de átomo, ¿no? Estábamos hablando también ahí en el Telegram del vaso. ¿Cuál es el vaso que contiene absolutamente todo? Es una frecuencia que tiene que ver con el 3, el 6 y el 9, ¿no? Recién dijimos que uno vibra y es todo duplica o divide, ¿no? Ese es el origen de todo, es como un eje vibrante, ¿no? Pero para uno eh, generar, ¿sí? Eh, eh, conformar, para formar, ¿no? Algo, eh, tiene que cerrar, ¿no? Digamos, tiene que pasar de un eje a un círculo, ¿no? Por eso tenemos el eje
que sería como lo masculino, y el círculo, que sería como lo femenino, que vendrían a representar geométricamente y electromagnéticamente, vendrían a representar los dos polos de inicio, ¿sí? Para yo, digamos, generar ya sea un átomo, como un cuerpito, como el nuestro, como un mundo, como el dentro del cual nosotros vivimos, yo lo que necesito es marcar una medida, dar una medida, ¿sí? Y para dar una medida, ¿no? Nosotros entonces tenemos esa frecuencia de doblar y dividir. Entonces, yo doblo y divido y lo que logro es, al doblar, ¿no? Logro ir al 2, ir al 4, ir al 8. Son 3 acciones iguales, ¿sí? Que se repiten infinitamente. O sea, tiene que ver con una actitud de doblar 3 veces, ¿sí? Bueno, eso es lo que de esa manera es como se forma un átomo, o por lo menos no el átomo en sí, sino el contenedor del átomo, que es un círculo que está dividido en 9 partes. Cuando yo ingreso, ¿sí?, a ese círculo, doy una medida. Ese es la primera duplicación. O sea, mi medida, que es 1, se convierte en 2. La segunda duplicación, ¿sí?, ya la primera es justo la medida. Si 9 es la totalidad, ¿no? La primera es la medida, es 1/9. La segunda medida forma un ángulo, ¿no? Es difícil de explicar. Forma un ángulo que ya en el círculo me tomó 2. Acá tengo 1, 2, pero acá fui del 2 al 4, ¿sí? Entonces, esta medida ya la dupliqué. En realidad la dupliqué, pero esta flecha no es el doble de esta, ¿no? Porque como ingresé en el tiempo, o ingresé en la curva, ¿sí?, ya no alcanza a duplicar. Y en una tercera, ¿sí?, este es un ángulo de 120 grados, que para la visión electromagnética es un ángulo 3, ¿sí? Y este es un ángulo de 60 grados, para la visión electromagnética es un ángulo 6. 3 y 6 forman 9. Y con el 9 yo alcanzo la misma dirección del eje inicial. Y acá salgo. Acá puedo salir del átomo, ¿sí? Esto genera una especie de vibración, de frecuencia creativa, pero que es radiante. Es una especie de lo más parecido a un presente constante, una cosa así, ¿sí? Es una frecuencia vibratoria que tiene que ver con eso, con un mismo movimiento 3 veces, ¿no? Cuando esta situación, ¿no?, se produce acuérdense que es una especie de es una misma acción
de vibrar 3 veces y salir. Si esto yo lo hago en las cuatro direcciones, este átomo es un átomo radiante, ¿sí? Sería como el prototipo de un átomo libre, ¿sí? Radiante. Lo que hay que explicar ahora es en qué momento y por qué de un átomo libre se puede generar un átomo de creación reflejada, que cambia la frecuencia totalmente. Es difícil de explicarlo, yo entiendo que es difícil, pero yo, digamos, con paciencia, ¿no? Si uno se toma el trabajo también de ir investigando y releyendo las cosas, se entiende, ¿no? Se puede entender. Hay un hilo conductor. Yo acá les voy a mostrar para que vean cómo hay toda una forma de diseñar, ¿no? El movimiento de la energía muy interesante que podría llegar a comprenderse cómo es que nosotros tenemos esta realidad que vemos, ¿no? Y por qué. Este es un esquema que tiene que ver con que nuestros cuerpos, ¿sí? Nuestros vehículos, de alguna forma, ¿sí? Están activados, ¿no? En base a esa micción entre esos dos tipos llamémosle, de pequeñas unidades de frecuencia, ¿no? Es una micción entre una que anima algo y otra que en realidad es como una especie de cosa inerte, pero al ser animada por la vida real, se moviliza, ¿no? Un poco por ese motivo es que nosotros de alguna forma necesitamos todos los días juntar la voluntad, ¿no? Para movilizar esta especie de vehículo que tenemos, ¿no? Nosotros le damos ánimo, le damos voluntad, le ponemos, ¿no? le ponemos garra, pero siempre hay algo que cuesta mover, ¿no? Esa inercia que cuesta mover. Bueno, entonces hay una parte que anima, ¿no? Y hay otra parte que es la que de alguna forma retiene, ¿no? La energía, de alguna forma la sintoniza, le baja la frecuencia, que es la parte de la creación de nuestro mundo, ¿no? Que nosotros tenemos que sostenerlo de alguna manera. ¿Cómo lo sostenemos? Y metiendo comida, digiriéndola y a la vez oxigenando, o sea, activando con el oxígeno esa digestión, ¿no? Una cosa así. ¿Para qué? Para sostener un cuerpo, ¿sí? En este mundo, ¿sí? Pero la vitalidad, ¿sí? No surge, por eso es que también después nosotros podemos, bueno, ya hablamos un poco de eso, pero la verdadera vitalidad no surge del alimento, ¿no? Ni surge de la oxigenación, digamos. Esos son dos sistemas, ¿sí? Que están activados desde adentro
pero no son causa, son el efecto nomás. Nosotros activamos con una vitalidad que surge, si lo tuviéramos que definir orgánicamente, surge de la médula, ¿no? Del eje. De ahí surge la vitalidad real, ¿no? Y la podemos dominar y controlar de alguna forma y alimentarnos de esa verdadera vitalidad a partir de justamente de la simetría del cuerpo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la simetría respecto del eje. Entonces, por un lado tenemos esa fuerza verdadera, vital, de simetría de eje, relacionada con este átomo libre, ¿no? Con este movimiento, y por el otro lado tenemos esta otra, que es la que de alguna forma tenemos que nosotros activar todos los días, activarla, ¿no? Despertarla, despabilarla todos los días, que tiene que ver con tomar conciencia de la digestión y de la respiración. Vieron que tanto, la respiración nosotros no la controlamos, ¿no? Si no respiramos, dejamos el cuerpo, ¿no? Dejamos de inhalar un par de minutos, ¿no? Para el que tenga aguante, listo, nos morimos. Lo mismo pasa si no le metemos, bueno, ese no tanto, pero si no le metemos líquido y comida al cuerpo, también, a la larga lo dejamos, ¿no? Con lo cual, para nosotros sostener el cuerpo que tenemos, necesitamos meterle alimento, ¿sí? Llevarlo acá, digerirlo y oxigenarlo para hacer circular esa energía, ¿no? Digerida en todo el cuerpo, ¿sí? Pero ese proceso de digestión y oxigenación, que es el mismo que hace esto que ven acá, se puede ver, por ejemplo, en el proceso del corazón y en los pulmones arriba, ¿no? Y en el proceso acá que hacen los intestinos, ¿sí? Y la sangre, ¿no? Después también ya vamos a ver el tema del hígado y el vaso, ¿no? Lo vamos a relacionar con los planetas también. Pero esta digestión y esta oxigenación tiene que ver con el vehículo que nosotros sostenemos, ¿sí? Y animamos todos los días en este mundo, ¿sí? Pero no es el origen de la vitalidad. El origen de la vitalidad es este. Nace del coxis, ¿no? O sea, los puntos extremos son la coronilla y el coxis. Y hay un punto central, ¿sí? Que domina y controla, ¿sí? Tanto la oxigenación como la digestión. Entonces, para nosotros tomar control sobre la respiración y sobre los procesos digestivos y la circulación de la sangre, necesitamos activar la tensión de este eje, acá y en el coxis y en el centro, ¿sí? Estos tres, acá, acá y acá. Fíjense que el otro, en realidad, genera en el 6 y en el 3, genera el rulo, ¿no? Entonces, este proceso, ¿no? Este rulo que se forma abajo y arriba, es justamente el complemento de los otros tres, ¿no? Los otros tres acá no se activan, o mejor dicho, estos otros tres pueden ser activadores de estos. Pero ahora, si nosotros solamente nos polarizamos en este,
estamos complicados porque el cuerpo se desequilibra, ¿sí? Y de alguna forma hace un proceso de, digamos, natural de nacimiento, desarrollo y de alguna forma decrepitud, ¿no? Maduración y caída, ¿no? Si nos polarizamos demasiado en este. Ahora, si nos conectamos con el otro, ¿sí? Y desde el otro activamos y equilibramos este, entonces la cosa cambia totalmente, absolutamente, ¿no? Bueno, creo que hasta ahí llego, porque se fueron todos, creo, ¿o no? Estamos. Estamos, ok. Entonces, Rodri, no te había visto. Bueno, lindo. Gracias. Para procesar. Sí, mucho para pensar y para procesar, sí, señor. Sí, hay que recordar el tema de los sentidos, es importante. Hay tres, ¿no? Que tienen que ver con lo simétrico. Son mucho más fáciles de dominar. Y después hay otros dos que son más difíciles, que es el gusto y el olfato, ¿sí? Son más sutiles y son internos. Esos tienen que ver con el átomo creado, ¿no? El olfato y el gusto. Acá y acá. ¿No? Acá. Fíjense que cuando sucedió esto del virus que se habló tanto estos últimos años, decían que ese era un virus que te hacía perder el olfato y el gusto, ¿no? ¿Eso qué significa? Que hay que ese virus o lo que sea que estaban metiendo, como sea que se estaba metiendo, lo que estaba intentando hacer era bloquear el vínculo entre los dos, los dos átomos, ¿no? Esa micción, esa relación que tiene que haber entre un átomo y el otro, ¿sí? De alguna forma, sin gusto y sin olfato, se pierde, se divide, se separa. Eso es interesante, porque si vos perdés el gusto y el olfato, es muy fácil de que este esquema de circulación, ¿no? De rulo que se forma acá pueda ser controlado desde afuera. Porque uno pierde la referencia cuando pierde el gusto y el olfato, ¿sí? La referencia del propio cuerpo. Guille, y es como cuando pasa eso, es como si se abriera una ventana de oportunidad en ese momento, ¿no? Porque, no sé, cuando la gente se enfermaba de COVID, perdía el gusto y el olfato por X cantidad de tiempo y después lo iba recuperando. Es como una ventana de alguna manera, ¿no? Tal cual, es un antes y un después. Vos ya seguramente, no digo seguramente, no decretemos nada, pero cuando vos perdés el gusto y el olfato, perdés el contacto con la realidad de este mundo, ¿sí? Es como que te entras en una confusión, ¿no? Y bueno, no es joda eso.
si vos a eso le agregás la, el tema este de nuestra dependencia cada vez mayor a la web, ¿no? A la World Wide Web, entonces toda nuestra conexión que tendríamos que desarrollar entre estos dos, ¿no? Entre estas dos frecuencias, cada vez se separa más. Cada vez se separa más. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, ¿no? Porque nosotros tenemos nuestra propia red original. Si nos quieren armar nos quieren inventar una red que no es la original, bueno, estamos ante una situación complicada, ¿no? Y un poco eso es lo que no sé, lo que creo que tenemos que intentar de alguna forma rescatar, el recuerdo del origen, ¿no? Que es lo que de alguna forma está bastante confuso. De cualquier manera, yo creo que todas estas cosas que están sucediendo son activadoras y útiles. A la larga nos van a servir. Pero bueno. Bueno, nada, yo voy a seguir desarrollando todos estos temas. Acá, por ejemplo, lo que quiero explicar es, fíjense, le explico en 5 minutos más. Esta es la dinámica de lo que le llamamos el átomo libre, ¿no? Del 1 al 2, del 2 al 4, del 4 al 8, del 8 al 7, del 7 al 5 y del 5 al 1. Los números tienen un montón de significado, cada número, ¿no? Cuando nosotros ingresamos, como dijimos, ingresamos del 1 al 2, del 2 al 4 y del 4 al 8, la propia naturaleza del átomo radiante hace de que del 8 directamente se escape. Ahora, si no se escapa y vuelve al 7, ¿no? Y genera un átomo, ¿sí? Es porque volvió al 7, ¿no? Pero en esa vuelta, en ese retorno al 7 y al 5, ¿no? Hay un momento que se relaciona con el número 7 y con todo lo que implica ese número, muy interesante, que después yo lo voy a explicar, pero esto tiene que ver con una cuestión de la forma de partir el 9, ¿no? El 9 se puede partir con cualquiera de los números menos con el 7. Con el 7 no se parte, o se parte distinto. Entonces, el 7 toma protagonismo acá. Entonces, en vez de seguir la circulación natural o libre, lo que hace el 7 es volver al 1, ¿no? En vez de ir al 5, ir al 1, va directo al 1. Y ahí cambia totalmente la frecuencia. Y bueno, ese cambio de frecuencia es el que vamos a desarrollar. Que de alguna forma ese cambio de frecuencia es lo que permite este funcionamiento. Y es lo que permite también que nosotros vivamos un mundo en donde activamos, si se quiere, oxigenamos de día, ¿no?
y elaboramos y procesamos y asimilamos de noche, ¿sí? Eso es lo que permite ese cambio de frecuencia, ¿no? Ese modificar, el fluir de la energía, ¿no? Libre, permite generar y crear un mundo con su límite propio, como si fuera un mundo completo en sí mismo, ¿no? A partir del 7. Entonces ya se pierde la conciencia de la conexión con lo que hay más allá del límite. Es como una vuelta a casa, ¿no? Es como que llegás a ese punto y volvés. Y volvés, sí. Volvés a casa y... Totalmente. Entonces de alguna forma, formás tu propio cerco. Ahora, una cosa es que vos lo hagas, ¿sí? Que vos lo hagas, y otra cosa es que vos ingreses de forma no tan consciente a ese cerco, ¿no? Claro. Ahora, si no ingresás consciente, tenés la manera de comprenderlo, porque tu origen no es ese mundo, sino que es el mundo de donde vos venís. Entonces, si vos vas para atrás, lo entendés. El tema es que hay que hacer el recorrido inverso, ¿no? Bueno, ¿Y el todo 8? eso. ¿El 8 qué representa? Así como el 7 representa cáncer, ponele el 8. Escorpio. El 8 es la muerte. Es la muerte, tal. En realidad es la transformación, ¿sí? Tiene que ver con la entrega, tiene que ver con la salida o la puerta de salida entre una realidad y otra realidad distinta. Ese es el número 8, que sería de alguna forma parecido a esto, pero vos fíjate que acá los dos rulos están separados. Esto no es un 8, ¿no? Es parecido, pero no es. Porque vos viste que en este proceso digamos, acá sería un proceso como catabólico, ¿sí? Porque de alguna forma la digestión destruye, ¿no? Y este sería un proceso anabólico, si se quiere, ¿no? Porque la oxigenación vitaliza, ¿sí? Tanto como el que se produce acá horizontal, acá adentro, en el vientre, se produce otro proceso de anabolismo, catabolismo, que tiene que ver con el hígado y el aparato digestivo, el hígado y el vaso, ¿no? También, ¿no? Pero fíjate que no es un 8. El 8 es este. Esto es para largo, pero ¿cómo entra la psiquis en todo esto también? Porque influye la emoción, influye los estados de ánimo, influye, bueno, un poco lo que veíamos en las claves. Sí, bueno, la psiquis es parte del reflejo, en realidad. Lo que pasa es que, digamos, si nosotros vimos un mundo de reflejo, es porque el reflejo es un reflejo de una realidad que no vemos, ¿no? O sea que nosotros, al ver el reflejo, podemos inferir la realidad. No es que no nos sirve para nada, ¿no? Entonces el psiquismo, si uno puede ser víctima de lo psíquico, ¿no? o puede de alguna forma dominar o si se quiere utilizarlo, iluminarlo o usarlo como materia prima, ¿no? A todos esos procesos psíquicos que de alguna forma muchas veces uno
a uno lo invaden, lo sorprenden o lo meten en un conflicto difícil de salir, ¿no? Ese psiquismo, y bueno, ese es parte de la materia prima, tanto es parte de la materia prima el psiquismo como los procesos estos de digestión y oxigenación, si quiere, en este mundo, ¿no? Es parte también. El psiquismo es parte. Y ahí, Guille, está la relación también del norte, de norte a sur, ¿no? Es como que el norte arriba pasa por todos esos estados, por el 8, el 7, el 6, todo hasta el 1, el 0, hasta el chakra raíz, hasta como lo metabólico. Y en este plano no sería como un reflejo el sur del norte. Sí, tendríamos que hacer el análisis acá estamos analizando el cuerpo, ¿no? Vos fijate, sí, para hacer un paralelo, nosotros, suponete que se ve el dibujo, sí. Sí. En cualquiera de estos dos, acá tenemos nosotros una especie de ecuador, ¿no? De plano ecuatorial. ¿Sí? Nosotros lo podemos ver para nuestro cuerpo como si fuera el diafragma, ¿no? El diafragma, ¿sí? Y para el planeta lo podemos ver de dos formas. Lo podemos ver como si este plano fuera el suelo que pisamos o fuera el ecuador del globo terráqueo, ¿no? Si lo vemos como el suelo que pisamos, ¿sí? Nosotros decimos que tanto de nuestro diafragma para abajo como del suelo para abajo existe un mundo que necesitamos nosotros descubrir o concientizar, porque lo tenemos menos consciente, ¿sí? Con el globo terráqueo pasa lo mismo. Nosotros tenemos una cabeza directriz en el polo norte, por eso es que tenemos la luna fuerte en Cáncer, la tenemos cuando el Sol está cercano al polo norte, ¿no? Y tenemos una parte de ese cuerpo globo terráqueo que tenemos que concientizar, que es el sur, que es donde estamos nosotros, ¿no? Entonces nosotros, si avanzamos hacia el sur, es lo mismo que avanzar hacia el intraterreno y es lo mismo que avanzar hacia el coxis, ¿sí? Es la única forma que tenemos de poder lograr darle la vuelta al toroide, tanto de nuestro cuerpo como del globo terráqueo, como del suelo intraterreno, ¿no? Estamos yendo siempre para el mismo lado, a darle conciencia a la parte que tenemos confusa, oscura, densa, que no entender. Ahí es donde tenemos que ir a buscar la materia prima para equilibrar quiénes somos, para reconocernos. Ese es un poco el concepto. Willy, sería cerrar la lemniscata como para generar el átomo radiante, de alguna manera. Tal cual. Entonces logramos esto, logramos el 8. La lemniscata es el 8, ¿no? Pero bueno, tiene que tomar posesión de tiene que tomar posesión de Ese es un poco el laburo, ¿no? Tomar posesión de Y nosotros, sí. Que tampoco es el fin, porque el 8 sería el infinito. Es un eterno recomenzar. Claro,
pero vos fíjate que el 8 puede continuar en la misma frecuencia, este 8 puede seguir continuando, ¿no? Este no, este se cierra en sí mismo. Este se cierra en sí mismo. Parece que es una totalidad, pero es una totalidad en sí misma. Yo puedo desarrollar, como el 6 y el 3 forman 9 también, yo puedo desarrollar entre el 6 y el 3, puedo desarrollar cerrar una lemniscata, porque le puedo poner límite. Al 6 puedo decir que es el 8 y al 3 puedo decir que es el 2. Y acá puedo cerrar una lemniscata. Fíjense que acá tengo 4 números que si los parto, tengo el 8 acá, ¿sí? Entonces yo esto lo puedo hacer tranquilamente. Esa es la manera en que se creó en que se crea la red, la triple W, ¿no? A partir de un 8. Vieron que el byte se divide en porciones de 8, ¿no? Pero esto se sabe desde siempre. Cuando existía el Imperio Español, la moneda acuñada del Imperio Español se llamaba Real de A8, porque con el número 8 se genera un sistema cerrado, ¿sí? De frecuencia cerrada, perfecto, ¿no? Que está relacionado con se habla de la cruz doble, ¿no? Los 45 grados. El 8 es este es el 8. Este que se ve acá es el 8, que si vos te fijás acá, el 45 suma 9, o sea que el 8 es un número que puede integrar el 9 adentro, ¿no? El 9 y el 8 adentro. O sea que con esa frecuencia de 8 se puede organizar un sistema binario, ¿sí? De computación, por ejemplo, ¿no? Solo con el 248, ¿no? Con el 248. Pero si, digamos, vos eso lo podés lograr, ¿no? Pero si no tenés una conciencia del origen, ¿no? Nada, bueno, te podés meter en ese mundo, ¿sí? Y olvidarte de todo, ¿no? Eso es un poco eso es lo que se está pretendiendo hacer con el mundo virtual del metaverso, ¿no? Vos te metés ahí y tenés absolutamente todo resuelto, ¿no? Pero el cuerpito creado que nació una vez de tu papá y de tu mamá quedó afuera. Quedó afuera. Lo único que se mete es tu cabeza, capaz. Bueno, nada, no los quiero complicar con estas presentaciones, porque esto lo voy a seguir escribiendo en el Telegram. Sí, ese es todo lo del metaverso y todo lo que está pasando mentalmente, es como ya el olvido definitivo de la base, ¿no? El olvido definitivo del,
de la Claro. raíz, como que ahí terminás de hacer que se olvide, que se deje de percibir. Ahí hay un tema en esos tres números, en el 7, el 8 y el 9, que es interesante para poder entender el tema de cómo vincular una realidad con otra, porque el 8 está entre el 7 y el 9, ¿no? Y realmente ese es un número clave para poder vincular una realidad con otra. Claro, y dentro de todos los arquetipos que cumplimos dentro de este mundo, después cada ser de alguna manera también viene a vibrar más con un número que con el otro, viene a vincularse Sí. más con un número que con el otro, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, ahí ya empezamos a ver el tema de la astrología, ¿no? Astrología, claro, sí. Sí, sí, consciente o inconscientemente, ¿no? Pero sí, en la astrología el 8 está vinculado con Escorpio, ¿no? El que entiende un poco esa sensación escorpiana del ave fénix, ¿no? De la muerte y la resurrección, ¿no? Ese proceso, un poco entiende lo que es ese número 8. Ahí cuando yo les compartí esa salida en 3 pasos que hace el átomo, sale por el 8. Sale por el 8. El 8 es un ángulo de 180 grados. 18, 180, suma 9. Sí. Pregunta cortita, para responder cortita, nada que ver. ¿Qué onda Ofiuco? Ofiuco. Bueno, pregunta cortita. No, pero ¿es algo posta real importante o es algo a no prestarle tanta atención? Bueno, es que todo está relacionado. Vos fíjate, Ofiuco es una constelación que está entre Sagitario y Escorpio. Sí. Que es justo donde van a ser nuestro hijo. Bueno. Justo ahí. Porque disculpen, les mando un abrazo a todos y nos vemos pronto. Chao, Indio. Bueno, abrazo, Indio. Guille, Abrazo avisame grande. mañana, porque mañana ando con Tole, pero avísame a ver si nos encontramos. Abrazo. Mañana abajo. Los Messi son de Scorpio, sí. Claro, bueno, es bravo el tema, el escorpiano. Es espectacular, ¿no? Pero es un punto interesante ese lugar del cielo. En algún momento, vos viste que hay muchas cosas para decir sobre eso. ¿Viste los mayas? ¿No? Los mayas tienen un sistema de frecuencia para estudiar el cielo que es distinto al de la astrología esta, digamos, de la tradición grecorromana o sumeria, si se quiere, ¿no? Es distinta. Ellos tienen una frecuencia que tiene que ver con el 13, el número 13 y el 20, ¿no? ¿Por qué? Porque es un calendario que se rige por lo femenino, que es la Luna y Venus, ¿no? Entonces, hubo una mujer en un momento, una inglesa creo que era, que dijo que en realidad los signos zodiacales no eran 12, eran 13. ¿Por qué?
porque el 12 es una frecuencia solar y el 13 es frecuencia lunar, ¿no? En realidad los dos son frecuencias que tienen que ver con este ritmo circadiano, ¿no? Pero el 13 es una frecuencia lunar. Entonces, ¿qué significa eso? Y ahí entra Ofiuco, ¿no? La frecuencia lunar es una frecuencia que tiene que ver con los mayas, tiene que ver con el mundo musulmán, por ejemplo, ¿no? Porque los musulmanes es una religión lunar. Fíjense que el calendario de los musulmanes es un calendario que como se rige por la luna, los meses que ellos consideran no están siempre en la misma época del año, se van moviendo. Ahora, por ejemplo, vieron que ellos tienen un mes de ayuno que es el Ramadán, ¿no? Este año 2022 el Ramadán coincidió con la Pascua, justo en la época de Aries. Pero el Ramadán se mueve, cada 30 años vuelve a coincidir con el mismo mes solar, digamos, ¿no? Se van moviendo. Entonces, la constelación de Ofiuco también es interesante, más allá de eso, del 13, ¿no? Y de lo femenino, y de lo lunar, y de lo venusino, es muy interesante porque nosotros, viste que estamos diciendo vamos al sur, para ir al norte vamos al sur. Y el sur es Ofiuco, en realidad, ¿no? El sur es Ofiuco, ¿por qué? Porque nosotros vamos hacia Sagitario, ¿no? O sea, vieron que el cielo hace una retrogradación. Nosotros, por ejemplo, si hay una persona nacida, yo nací al final de Piscis, pero una persona que nació, a ver, agarremos alguno de ustedes, qué sé yo. Marley, vos naciste ay, no, está muteada. Alguien que no esté muteado. Bueno, la cuestión es que... 22 acá, de julio, al principio de Cáncer. No, al final. Al final, bueno, tampoco vale. Tampoco va a ser. Tampoco vale. Yo nací al final de Piscis o al final de Cáncer. Por eso nos llevamos bien. No tenemos problema. Porque no Bueno, somos pero muy acá difíciles de Cáncer. Diego sabe que, por ejemplo, la biodinámica se rige por la astrología siderea, ¿no? Que es la que considera la retrogradación de los equinoccios, la retrogradación de todo el zodíaco, ¿no? Entonces, si uno mira el cielo, el centro de la galaxia está alineado hoy con el sur de nuestro esquema terráqueo, digamos, ¿no? Si Cáncer está en el norte, Capricornio está en el sur, hoy Capricornio está en Sagitario, en realidad, está cerca de Ofiuco, estamos ahí. Por eso es que nosotros, para avanzar hacia esta nueva frecuencia, no sé si nueva, a una frecuencia más elevada, de alguna forma, a una vibración distinta, tenemos que avanzar hacia ahí, hacia ese lugar. Justamente se da la casualidad, entre comillas, que cuando vamos hacia ese lado, nos encontramos con la estrella más cercana de todo
esta bóveda que nosotros miramos, más cercana, en realidad, con la frecuencia más cercana a nosotros, que es Alfa Centauri. El Centauro, ¿no?, es de alguna forma la salida. Es nuestro camino, el Centauro, ¿sí?, que es Sagitario y que es el Sagitario es un Centauro también, ¿no? Entre Sagitario o Fiuco y el Centauro, ¿no?, la constelación del Centauro, está el camino, ¿no?, hacia el sur. Así que bueno, todo eso tiene que ver con Ofiuco. Pero Fiuco está entre Sagitario y Escorpio. Sería como una nueva frecuencia, podríamos llamar, ¿no? Hermoso. Y que, sí, está bien. Y ahora está como llegando más a la conciencia, ¿no? Hasta hace un tiempo, pero ahora es como que con la información capaz que sí, llega más de la presencia de, pero digo, está desde Pero hace, guarda, ¿no? Porque Ofiuco es un ofidio, es una serpiente. o sea, domador de Es el ofidio. serpientes. Es como... Claro. Y todas las constelaciones que se relacionan con una serpiente se relacionan con un límite. Eso también lo hablamos en el Telegram. Es un límite de frecuencia y eso genera como vértigo, ¿no? Claro. Bueno. Fran, ¿te estás durmiendo? ¿Estás muy cansado? Está en silencio. No, está. Los ojitos se le cierran. Sí. Bueno, y No, estamos bien. No estamos sé. bien, estamos bien. ¿Cómo está Buenos Aires, chicos? ¿Y cómo escribirlo? Sí. Sí, no sé. No sé, nosotros llegamos hasta acá.